lo había informado, el día de hoy estoy rindiendo declaración ante enviados de la Procuraduría General de la República, funcionarios de alto nivel de la Procuraduría General de la República, en relación al procedimiento que se sigue en contra de Javier Duarte y varios de sus cómplices. Antes de referirme a lo que he declarado o en términos generales a los elementos de prueba que he aportado, quisiera recordar que el 3 de abril del año 2016 presenté una denuncia penal en la cual me refiero al procedimiento que seguía hasta esa época Javier Duarte como gobernador todavía, para defraudar a Veracruz, para saquear las arcas públicas de Veracruz. Hice referencia a 3 círculos. Primero, el círculo familiar; segundo, el círculo de colaboradores; y tercero, el círculo de aparentes empresarios que realmente servían como cómplices a Javier Duarte para lavar dinero. Como consecuencia de esta denuncia, se inició una carpeta de investigación que no se integró en Veracruz, en razón a que Duarte seguía siendo gobernador y el fiscal en ese momento, Luis Ángel Bravo, obviamente no quería darle curso a una carpeta de investigación en contra del gobernador Duarte. Fue por ello que la Procuraduría General de la República tomó la decisión de atraer esta carpeta de investigación, y la misma se encuentra en poder de la Procuraduría General de la República y ha sido de alguna manera base para todos los procedimientos que se han iniciado. Hoy Javier Duarte está en la cárcel y varios de sus cómplices se encuentran en la cárcel también, como consecuencia de procesos que se llevaron a cabo, que se siguen a nivel local. Concretamente, recordar el caso de Flavino Ríos, que fue secretario de Educación y de Gobierno con Duarte y lo sustituyó en la última etapa del gobierno anterior; el caso de Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública; el caso de Mauricio Udirac, que fue secretario de Finanzas; el caso de Francisco Valencia, que fue secretario de Infraestructura y Obras Públicas; el caso de Gina Domínguez, que fue coordinadora de Comunicación Social. Recordar también que cuando menos 2 más tienen orden de aprehensión: el exsecretario de Salud, José Antonio Nemidib; el tesorero Carlos Aguirre, y se han presentado solicitudes de desafuero en contra de 2 diputados federales: Alberto Silva, que fuera coordinador de Comunicación Social, y Tarek Abdala, que fuera tesorero del Estado. Estos últimos procedimientos de carácter local se siguen en la Fiscalía General del Estado. Yo me comprometí con el pueblo de Veracruz a que se haría justicia en el caso de Javier Duarte, y la justicia ha venido avanzando. Entiendo que hay demandas muy firmes, muy fuertes de la sociedad para que se avance más rápido, y por esa razón ofrecí a la Procuraduría General de la República aportar los elementos de prueba que he venido recabando durante todo este tiempo, mucho antes de ser gobernador del Estado, y el día de hoy esta audiencia se ha iniciado a las 6 de la tarde, seguramente se va a prolongar por varias horas y probablemente por varios días más. Esto no quiere decir que sea continua. Mañana tomaré unas horas para ir a Martínez de la Torre a acompañar a la familia Manterola y continuaremos en este proceso. Si me permites, en esta carpeta se encuentran buena parte de los documentos que estoy aportando a la Procuraduría General de la República, y quisiera significar nuevamente el hecho de que desde el día 3 de abril, del año 2016, presenté una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. Aquí está la denuncia, que fue conocida por ustedes, y significar que en la hoja número 2, en el inciso B, señalo concretamente, como parte de toda esta trama de corrupción, a Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte de Ochoa, y a varios familiares más. Señalo a María Virginia Yasmín Tubilla Letaif, suegra de Javier Duarte; a Córsica Tubilla Letaif; a Mónica Yiján Macías Tubilla; a José Armando Rodríguez Ayache; a Córsica Alejandra Ramírez Tubilla; a Lucía Letaif Barroso; a Jorge Fernando Ramírez Tubilla; a Óscar Miret Aguilar Galindo, cuñado de Javier Duarte de Ochoa, casado con el hermano de Javier Duarte. Igualmente, en esta denuncia que se presentó en su momento, se señalan a servidores públicos y a prestanombres que participaban aparentemente como empresarios en todo este proceso. El día de hoy he iniciado la aportación de estas pruebas, son muchas pruebas,
Dentro de las mismas se encuentra la propia denuncia que presenté y elementos documentales que acreditan, por ejemplo, que Karime Macías Tubilla, o Karime Macías de Duarte, participó desde la etapa en que Duarte era subsecretario y secretario de Finanzas en todo este proceso para defraudar a Veracruz, para saquear las arcas públicas de Veracruz, y concretamente hemos presentado un documento referido a esa época, mediante el cual Karime Macías adquirió en Tucson, Arizona, una casa en el club de golf de ese lugar con un valor superior a $500,000. Quisieron aparecer que esta casa era una donación de parte del padre de Karime Macías y logramos acreditar documentalmente, y son documentos que estamos aportando a la Procuraduría General de la República, que la casa realmente fue adquirida por ella y por Javier Duarte. Aportamos un documento con una firma de Javier Duarte, por ella y por Javier Duarte, y que desde entonces se había iniciado ya el proceso de saqueo en contra de los veracruzanos. Aportamos también una serie de videos que se van a ir desahogando en los próximos días. Toda la carpeta que ustedes ven son transcripciones de esos videos. Videos en los cuales constan conversaciones que sostuve con José Juan Janeiro, que es uno de los testigos más importantes en el proceso en contra de Javier Duarte, una reunión que sostuve en Toronto, Canadá, con Moisés Mansur, diversas reuniones que sostuve en la Ciudad de México con algunos otros de los cómplices. Quiero volver a reiterar que yo no era gobernador del estado, ni tenía ninguna potestad en ese momento. Esto fue entre los meses de agosto y octubre del año 2016. En estas reuniones con Juan José Janeiro, Antonio Bandín, en Canadá con Moisés Mansur, el objetivo era lograr la devolución de recursos, y logramos la devolución de cantidades importantes de recursos en beneficio de los veracruzanos. ¿Por qué razón grabé estas conversaciones? Las grabé por dos razones sustantivas. La primera, para que quedara constancia que no había habido ningún arreglo fuera de la ley, que no se les había ofrecido absolutamente nada, que no se les había ofrecido perdón ni compasión, que simplemente haciendo uso de toda mi voluntad, de toda mi decisión de trabajar y de recuperar bienes para los veracruzanos, hablé con ellos, los conminé a que devolvieran recursos y logramos la devolución de cantidades importantes de recursos. En cuando menos una de estas conversaciones, uno de los cómplices, Moisés Mansur, menciona directamente a Karime Macías. Yo no tengo ninguna duda que Karime Macías formó parte importante, parte central de todo este proceso de saqueo a Veracruz. Así consta también en los diarios que se encontraron en la ciudad de Córdoba, que están en posesión física de la Fiscalía General del Estado y que seguramente la Fiscalía aportará al proceso penal. En estos diarios se hace referencia expresa a comisiones, a recursos que recibían, a quienes administraban estos recursos. Se hace mención expresa a la complicidad con Moisés Mansur para la administración de estos recursos. Se hace mención expresa también de cómo enviaban recursos al extranjero. Todos estos datos seguramente serán muy útiles a la Procuraduría General de la República para poder proceder en contra de todos los cómplices, incluyendo a Karime Macías como una cómplice muy relevante en todo este proceso que lastimó profundamente a Veracruz. Independientemente de esto, el fiscal general del Estado me ha informado que se investiga ya su participación en otros ilícitos que tienen que ver con la disposición indebida de recursos públicos de carácter estatal, es decir, en el ámbito de competencia del gobierno local, en este caso de la Fiscalía General del Estado. Comento a ustedes que entre los videos entregados se encuentra también una conversación con el diputado Edgar Espinoso, quien reconoce haber participado en todo este proceso y se comprometió en esa conversación a devolver los recursos que indebidamente se llevó de las arcas públicas de los veracruzanos. Cumplió parcialmente con este compromiso. La Fiscalía General del Estado me informa que también se investiga al diputado Edgar Espinoso, al igual que lo investiga la Procuraduría General de la República por denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Yo termino reiterando mi compromiso con el pueblo de Veracruz. Me comprometí a que se haría justicia. Se está haciendo justicia. El principal responsable de todo este proceso se encuentra ya en la cárcel, pero hay una demanda colectiva muy sentida, la de que vayan a la cárcel todos y que devuelvan lo que se robaron,
que vaya a la cárcel Karime Macías, que vaya a la cárcel el papá de Karime Macías, Antonio Macías, que vayan todos los cómplices, no importa si son familiares, colaboradores o empresarios que le prestaron para robarse el dinero de los veracruzanos. Ha sido un compromiso que empecé a cumplir desde antes de ser gobernador del estado y que como gobernador tengo hoy la obligación de hacerlo y lo hago convencido de que los veracruzanos merecemos justicia, que la situación que vive Veracruz, el daño que causaron a millones de veracruzanos, tiene que ser resarcido, que no podemos de ninguna manera admitir que mientras veracruzanos viven en la pobreza, millones de veracruzanos viven en la pobreza, viva en la abundancia. En Europa, Karime Macías con su familia, que paguen las consecuencias de haber lastimado a los veracruzanos, que paguen las consecuencias, que se les aplique la ley de la manera más severa, que se haga justicia. Y esa forma, la vía para hacer justicia, es no solo procesarlos y llevarlos a prisión como a Javier Duarte, sino también que devuelvan los recursos que robaron a los veracruzanos. Si hubiera alguna pregunta, estamos a la hora.